Me dice, tú eras uno de nosotros por unos días. Y quiero esa felicitación unirlo a la entrevista que vamos a tener, que es con Luis Campana, gerente general de Mi Bus. Don Luis, buen día. Muy buenos días, Hugo. Muchas gracias por el espacio y me uno a usted con las felicitaciones para todos en el Día de las Personas con Movilidad Reducida, por supuesto. Sí, oiga, este tema, cuando llegó Mi Bus, habría una luz de esperanza porque tenían un pequeño ascensor, una puerta especial para las personas que iban en silla de ruedas y demás. Vi hace unas semanas que estaban habilitando o rehabilitando o en mantenimiento este sistema. ¿Cómo quedó eso? Dele una buena noticia a las personas con discapacidad, por favor. No, de hecho yo que estuve involucrado en la producción de los estudios técnicos para esa licitación originalmente, me acuerdo que sostuve una reunión con representantes pues, de las personas con movilidad reducida. Y justamente ellos me trajeron esto a colación y me dijeron, queremos que en realidad toda la flota contenga accesibilidad universal. Y así lo dispusimos y lo pusimos. Y actualmente los buses tienen, pero digo, sí, todos están habilitados actualmente por eso. Hablemos un poquito de la cultura del panameño respecto a este tema. Cuando se da un momento como este, como usted lo dice, el mismo operador tiene que encargarse de la rampa y demás. ¿El resto de los pasajeros cómo reacciona? Yo pienso que en términos generales son bastante razonables con eso, por supuesto. Es como todo, ¿no? Todo tiene unas excepciones. Igual estamos con los temas de las capacidades de ocupación máxima en los buses, que tenemos actualmente para 45 pasajeros. La gran mayoría de los usuarios nos están apoyando en eso, pero sí, ciertamente siempre hay algunos que se enojan o quieren hacer las cosas de otra forma. Pero bueno, afortunadamente acá en Panamá tenemos que podemos decir que la gran mayoría de la ciudadanía es consciente tanto de las personas con movilidad reducida como de este tema del COVID que estamos tratando de mitigar en estos momentos. Hemos crecido en esa área, pero nos queda aún por crecer. Ahora bien, estamos hablando ahora de la saturación que hay a ciertas horas, las horas pico en los buses. Recibimos videos, recibimos fotografías donde evidentemente no se está respetando. ¿Qué medidas está tomando Mi Bus? Porque se convierte entonces en un foco de contagio, como una manifestación que hace un rato pasamos. Podría ser un foco de contagio. Bueno, varios puntos con relación a ese comentario. En primer lugar, tenemos que recordar que la ocupación máxima que tenemos en los buses es de 45 pasajeros. Ese es el 55% de la capacidad de diseño de estos buses. Los buses son buses urbanos que están diseñados para llevar 80 pasajeros. Entonces, por ejemplo, en el caso de los buses Gran Viales, que son los blancos y naranja, eso se traduce en 17 pasajeros sentados porque el MINSA nos ha solicitado que los pasajeros que van sentados estén solamente del lado de donde está la ventana para poder mantener los asientos del pasillo libres. Esto con el objetivo que los otros 28 pasajeros que vayan de pie, entonces no tengan a nadie al lado de ellos. Igual si una persona se sienta en el pasillo, tendría una persona de pie del lado y eso es lo que se quiere evitar. Y en adición a eso, esas 28 personas que van de pie, entonces deben ubicarse entonces espalda con espalda. Si esto lo hacen, no hay ningún problema con que el transporte público sea foco de contaminación. De hecho, hay una variedad de estudios que se han hecho a nivel internacional, tanto que ha recopilado la Asociación Internacional de Operadores de Transporte Público, como a finales de septiembre una publicación que hubo en el diario El Mundo de España hablando de 5 estudios que se habían hecho en diferentes países, donde decía categóricamente, y lo cito, las investigaciones apuntan a que el metro y los autobuses urbanos no han desempeñado un papel significativo en la transmisión del virus. Y esto, a pesar de que pueda parecer contraintuitivo, lo que sucede es que las personas cuando están utilizando estos sistemas, y lo digo yo por experiencia propia también, están justamente alertas del hecho que están rodeados de otras personas y utilizan mascarilla. Yo personalmente estuve utilizando transporte público en las ciudades de Cali y Bogotá hace 3 semanas para recopilar información, una investigación mía personal, y estuve montando el bus 3 días seguidos todo el día y estuve siempre con mi mascarilla, con mi protector facial y el alcohol y nunca me pasó nada, gracias a Dios.
y esos buses que estaban allá en Cali y en Bogotá no están implementando restricción de ocupación masiva como lo tenemos nosotros aquí en Panamá. De hecho, aquí nosotros en Panamá, por lo que yo he hablado con mis colegas en diferentes ciudades, estamos haciendo las cosas de una forma mucho más conservadora que en otros países. Yo hablé con el director de movilidad urbana en Guatemala y ellos están implementando una medida muy similar a la nuestra, al 50% de capacidad. En Santiago de Chile no tienen restricción de ocupación, en Bogotá y en Cali tampoco lo tienen. De hecho, no conozco de ninguna otra ciudad que está haciendo actualmente a una restricción de ocupación máxima como la que estamos haciendo nosotros. Y esto es lo que nos permite a nosotros siempre poder, además de todas las otras medidas de bioseguridad que mantenemos, como por ejemplo las desinfecciones nebulizadas que hacemos en los buses siempre, que por cierto, en adición a eso, porque he visto algunos comentarios que dicen que qué pasa con el aire acondicionado, nosotros en mi bus, cuando hacemos las desinfecciones nebulizadas, prendemos el aire acondicionado por un tiempo para que justamente eso también absorba la nebulización del virucida y pueda entonces descontaminar todo lo que pueda haber dentro del bus, incluyendo los ductos del aire acondicionado. Y todo esto es lo que nos permite a nosotros mitigar el efecto COVID en el transporte público, por lo menos puedo hablar del sistema Mi Bus. Ahora bien, ayer nos decía precisamente el doctor Xavier Sáenz Llorens, aquí en Radiografía, que debía ser obligatorio el uso de pantallas de plástico, la mascareta, porque el transporte público era un foco potencial de contagio. Es un foco de contagio si los usuarios no utilizan mascarilla. Eso es lo que digo, no tiene que ser un sitio significativo de contagio mientras todos los usuarios utilicen siempre su mascarilla y justamente entonces no haya una excesiva aglomeración, que es lo que nosotros estamos tratando de controlar, manteniendo solamente 45 pasajeros. Y ya el ministro de Salud también lo enfatizó. Si se utiliza la protección facial, por ejemplo, como fue mi caso en particular, que yo cuando fui a Colombia sí estuve utilizando los dos sistemas de protección, eso inclusive minimiza más las posibilidades de riesgo. Por supuesto, estamos hablando de una cuestión de minimizar la posibilidad de riesgo y eso siempre lo ha explicado el ministro de Salud. Ahora bien, el punto es el siguiente, el doctor Sáenz Llorens lo que optaba era porque sea obligatorio en los buses y en el Metrobús, además del cubrebocas, usar la mascarilla, la pantalla de plástico. Sí, es correcto, es una buena idea, pero evidentemente entonces eso tendría que ser una decisión pues de la Autoridad de Salud, que en Panamá pues el Ministerio de Salud llevara esa decisión, ¿no? Y ellos tendrán que realizar o ver todos los estudios que hay a nivel internacional que indican o no indican si en realidad esto es algo que merita ponerlo obligatorio. Yo sí les puedo decir que yo sí tuve esa previsión de utilizarlo. Y lo tengo pues cuando voy a hacer algo así de esta naturaleza, una campaña de esa naturaleza. Y se lo recomiendo también a todos los usuarios, pero sí les puedo decir, por todas estas razones, además, quería mencionarle, por ejemplo, el tema de los 45 pasajeros, nosotros lo implementamos a finales de agosto. MINSA siempre indica que las decisiones que nosotros tomemos hoy se reflejan 10 días después en la cantidad de casos. Nosotros aumentamos a 45 pasajeros máximo en los buses a finales de agosto. El repunte ha venido, o el incremento en casos que hemos estado viviendo ahora, empezó de la segunda semana de noviembre. Justamente a finales de octubre se hizo el levantamiento de restricción de movilidad en los domingos y hubo las fiestas patrias en la primera semana de noviembre. Entonces, este incremento de casos en realidad, y ya el MINSA lo ha estado enfatizando, y lo enfatizaron también usted con los videos que mostró en antes sobre estos videos donde los muchachos están yendo a las fiestas y demás, y los parkings. Ese realmente debe ser la preocupación. Yo invito a los usuarios a que con toda la confianza utilicen el transporte público mientras usen sus medidas de bioseguridad. Usen la mascarilla, usen el protector facial, respeten la limitación máxima de 45 pasajeros y el transporte público de esta forma no debe ser mayor incidencia de contaminación. Lo que tenemos es que no bajar la guardia con las demás cosas que hacemos, porque cuando estamos afuera, entonces nos relajamos y nos sentimos como que las personas que están alrededor mío no van a tener nada, y ahí es donde realmente vienen los problemas. Cuando uno está en el sistema de transporte público, los usuarios están conscientes de que hay personas alrededor y utilizan y toman las medidas de bioseguridad. Por eso es que el transporte público no es un foco de contaminación mientras mantengamos estas medidas de bioseguridad. Una referencia, un punto de referencia puede ser, nos puede ayudar de verdad para tener claro si es o no es un foco de contagio el transporte público, la cantidad de casos que se han registrado en sus colaboradores, los operadores de Mi Bus. ¿Tienen ustedes un porcentaje
de personas que hayan sido infectadas, hayan resultado infectadas? Sí, nosotros desde el inicio de la pandemia tenemos el Departamento de Bienestar Social que está llevando la trazabilidad de todos los casos que nosotros tenemos en la empresa. Nosotros le hemos dicho del día 1 a los colaboradores, si ustedes tienen o presentan síntomas o piensan que son conexión con alguien que ha presentado síntomas, no vengan a trabajar, repórtenlo a su superior y vayan y háganse la prueba o llamen al MINSA o a Rosa para poder recibir el tratamiento debido. Y creo que eso ha tenido bastante éxito. Nosotros, de los colaboradores en total que tenemos aquí en la empresa, que son bastantes, nosotros somos 4.600 colaboradores, nosotros sí hemos tenido un 9% de los colaboradores que se han infectado con COVID desde el inicio de la pandemia. Y actualmente, según el último reporte que me pasaron la semana pasada, solamente tenemos 24 casos activos de personas que pues evidentemente están en su casa. Gracias a Dios, ahorita mismo en este momento no tenemos a ninguno de los choferes, de los conductores. Bueno, más o menos ha seguido un mismo porcentaje. Nosotros, de los 4.600 colaboradores que nosotros tenemos, aproximadamente 3.000, un poquito más de 3.000 son operadores. Eso es básicamente las 2/3 partes. Y asimismo, proporcionalmente, han habido los casos. De ese 9% de los casos, las 2/3 partes son también casos de operadores, porque todo ha sido proporcional. O sea que sí, la mayoría son operadores, pero es porque son mayormente operadores en la empresa. Hombre, don Luis Campana, gracias por sus declaraciones. Ahí suena la campana de estar alerta, don Luis. Por supuesto. De eso se trata, de mantener las medidas, extremarlas y siempre un poquito más. Gracias, que tenga buen día. Muchas gracias, igualmente. Luis Campana, él es gerente general de Mi Bus. Con esta conversación cerramos por hoy Radiografía. Gracias por acompañarnos. Primero Dios, mañana volvemos.